Un cordial saludo. Nosotros somos el grupo conformado por Dayana Sáez, Juan Alejandro Santiago, Romer Velázquez y mi persona, Alejandro Ventura, y les vamos a exponer sobre la estrongiloidiasis. A continuación voy a dar una breve introducción acerca de la estrongiloidiasis. Ok, la estrongiloidiasis es una enfermedad cosmopolita causada por el género Strongyloides, que pertenece a la superfamilia Rhabditoidea, familia Strongyloidae, como bien lo conocemos nosotros, el Strongyloides estacularis. Esta es una enfermedad que ocurre principalmente en climas tropicales, subtropicales e incluso puede encontrarse en climas templados. Afecta principalmente a los trabajadores de la tierra, sobre todo a hombres, sin un grupo etario específico. Esto es debido a la exposición a la tierra contaminada, ya que como bien sabemos nosotros esto es un geoiminto de vía cutánea, es decir, que es un geoiminto de tierra que vive en la tierra y básicamente el método y el mecanismo de infección es a través de la piel por contacto directo con tierra infectada con el parásito. ¿Cuál es la importancia de la estrongiloidiasis en el mundo? Bueno, no tanto de estrongiloidiasis, sino hablando directamente de las helmintiasis. Las helmintiasis causan alrededor de 4 millones de casos anuales, como bien lo menciona en el libro Becerril. Esto es sumamente importante ya que, como podemos entender, la estrongiloidiasis se encuentra dentro de este grupo de enfermedades y como se ve aquí en el mapa que tenemos enfrente, podemos observar a toda la amplia extensión a la cual afecta esta enfermedad, incluyendo Latinoamérica, Norteamérica, Asia y pocas partes de África y Europa. Ok, entonces, sabiendo esto de primera mano, tenemos que entender que esta es una enfermedad que se debe conocer, que se debe saber que se debe reconocer, que se debe llegar a un diagnóstico para poder llegar a un tratamiento y además que esto indica cómo están los sistemas de salud en un país. La estrongiloidosis en Venezuela. Bueno, básicamente en Venezuela no hay unos datos como tal confirmados, sin embargo, sí sabemos que está presente esta enfermedad, no hay un foco como tal, pero la enfermedad sí está presente, como se les va a presentar a continuación, con una serie de estudios científicos publicados del Estado Bolívar, donde se explica cómo es la prevalencia de la enfermedad y generalmente a quiénes está afectando en el Estado Bolívar. Entonces, como bien nosotros sabemos, nosotros estamos dentro del trópico, por lo tanto, el clima al cual nosotros estamos expuestos es un clima tropical. Eso no nos deja, eso lo que nos dice es que básicamente es muy probable que la enfermedad esté presente en nuestro país, a pesar de que no tengamos números definitivos acerca de la presencia de ella o no. Como podemos ver aquí a continuación, tenemos dos trabajos de investigación, uno en la revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología y en otra revista Saber, del Estado Bolívar. En uno se observa la prevalencia de la enfermedad la presencia de estrongiloides estaculares y en el otro vemos la prevalencia de estrongiloides estaculares y otros parásitos intestinales en indigentes y alcohólicos. En ambos estudios se demuestra la presencia del parásito y es estadísticamente significativo, y en el estudio de la prevalencia en los pacientes, en las personas, en indigentes en indigentes alcohólicos de la ciudad, se demuestra básicamente que la estrongiloidiasis es una de las enfermedades más comunes entre ellos. A continuación los dejo con mi compañero. Vale, entonces, continuando con el ciclo de vida, tenemos que se clasifica en ciclo de vida directo o de vida parasitaria y ciclo de vida libre. En el directo tenemos la heteroinfección, donde las larvas rhabditoides son expulsadas con las heces de un individuo parasitado. Estas se depositan en suelos húmedos y sombreados donde sufren dos mudas, convirtiéndose en larvas filariformes o de tercer estadio, las cuales son el estadio infectante. Estas larvas establecen contacto con el humano y penetran la piel, principalmente los espacios interdigitales de pies y manos, y llegan hasta los vasos sanguíneos. Son transportadas por el sistema circulatorio hasta el corazón derecho. Pasan de los vasos pulmonares que les permiten alcanzar los pulmones, allí atraviesan la membrana alveolo-capilar para penetrar a los alveolos pulmonares, desde donde ascienden por bronquios, tráquea, laringe y faringe, donde son deglutidos, llegando finalmente al intestino delgado, duodeno y yeyuno, para penetrar la mucosa y madurar hasta la forma adulta. Se desarrolla de esta forma la hembra partenogenética, que en el espesor de la mucosa intestinal va a depositar sus huevos. Estos huevos en la mucosa eclosionan y se liberan larvas
rhabditoides que penetran hacia la luz del intestino delgado y son eliminadas con las heces para continuar su desarrollo en el suelo. De ese modo también tenemos la autoinfección interna y la autoinfección externa. La autoinfección externa, las larvas rhabditoide L1 permanecen en los márgenes anales donde mudan la larva filariforme. Estas pueden penetrar la piel de esa región hasta alcanzar la circulación y completar su ciclo. Produce un síndrome llamado síndrome de larva Currens, que ocurre cuando atraviesan borra ahí, Ale, borra ahí. Voy a empezar otra vez con autoinfección. Ajá. Autoinfección externa. La larva rhabditoide permanece en los márgenes anales donde muda la larva filariforme L3. Esta puede penetrar la piel de esa región hasta alcanzar la circulación y completar su ciclo. Este proceso produce un síndrome llamado síndrome de larva Currens. De ese modo, tenemos que es frecuente en pacientes con cuidados deficientes, niños en guarderías y ancianos en lugares de cuidado, por resistencia de las heces en los márgenes perianales o por largos periodos. Es decir, estos pacientes, al tener poca higiene, van a ser expuestos a producir este tipo de autoinfección. De otro modo, tenemos la autoinfección interna, donde la larva rhabditoide se transforma en filariforme en la luz del intestino delgado. Estas van a penetrar la mucosa intestinal, alcanzan la circulación y se diseminan por los diferentes órganos y sistemas. Este tipo de autoinfección es el responsable del síndrome de hiperinfección, que ya tocaremos más adelante, y también es el responsable de la persistencia del parásito en los años en un individuo. Asimismo, tenemos finalmente el ciclo de vida libre, donde las larvas rhabditoides son expulsadas en las heces del individuo parasitado y se vuelven machos y hembras. Van a madurar y van a copular. La hembra libera los huevos de esta manera en los suelos donde van a eclosionar a una larva rhabditoide y estas en condiciones adecuadas van a sufrir dos mudas, volviéndose larva filariforme de tercer estadio infectante. Luego la larva filariforme puede infectar a otros hospedadores susceptibles por una heteroinfección y completar su ciclo, o pueden iniciar de nuevo un ciclo indirecto de vida libre y puede haber más de una generación de vida libre, pero es poco frecuente. Continuando con las formas evolutivas, tenemos que puede ser formas de vida parasitaria o formas de vida libre. De este modo, tenemos que ambas clasificaciones se diferencian en huevo, larva y adulto. Por su parte, la forma de vida parasitaria, los huevos son de membrana única y delgada y son similares a los huevos de anquilostomidios. Por su parte, las larvas, la rhabditoide L1, son cortas y gruesas, son de coloración parda por los pigmentos biliares, con un extremo anterior romo y un posterior agudo, con una cavidad bucal corta y estrecha, con un esófago muscular, cuerpo, istmo y bulbo. Asimismo, tenemos en los adultos que la hembra partenogenética filariforme es transparentosa, no requiere de un macho para producir huevos, tiene una boca trilabiada, un esófago cilíndrico muscular en el extremo anterior y un intestino llano en el extremo posterior. Su bipostura es de 40 huevos al día aproximadamente, habita en la mucosa del intestino delgado y es un parásito tisular, no se encuentra en la luz del intestino delgado. Asimismo, tenemos las formas evolutivas de vida libre, donde el huevo es similar al de la vida parasitaria, la larva puede ser rhabditoide y filariforme. El filariforme es el estadio infectante, donde carecen de una vaina y una cavidad bucal, por lo tanto no se alimentan, un esófago largo y cilíndrico hasta la mitad del cuerpo, y el extremo posterior con una muesca, que es una terminación bífida. Se localizan en los suelos adecuados, sombreados, húmedos. Y finalmente tenemos el adulto, donde puede ser hembra y macho. La hembra es fusiforme con un extremo anterior romo, como una boca trilabiada, y un extremo posterior afilado. El macho, el extremo posterior es incurvado y finalmente con dos espículas copuladoras cortas. Y asimismo, ambas especies o ambas formas tienen un cuerpo, istmo y bulbo, y su digestión es de materia orgánica en descomposición. Su hábitat es en la superficie del suelo. Ok, hablando ahora de sintomatología, tenemos que se cumple a partir de fases según el ciclo de vida del parásito. De ese modo tenemos invasión cutánea, migración tisular y parasitismo intestinal. Por su lado, la invasión cutánea puede ser asintomática por un inóculo pequeño, puede producir urticaria, puede ser pruriginoso, puede producir edema local y principalmente puede haber síndrome de larva Currens, aunque no siempre aparece. Por su parte, la migración tisular puede causar neumonitis difusa y síndrome de Loeffler, que se caracteriza por tos productiva, expectoración, eosinofila y fiebre leve. Esto ocurre cuando el parásito está atravesando la membrana alveolo-capilar y va atravesando el tejido pulmonar. Finalmente, el parasitismo intestinal, vamos a presentar enteritis catarral, dolor en epigastrio, cólicos, microulceraciones, diarrea acuosa, náuseas y vómitos. Ahora hablando del síndrome de hiperinfección. Esto es característico de pacientes que presentan el parasitosis por estrongiloides y presentan un cuadro de inmunosupresión. Así que, de igual forma que un paciente va a presentar síntomas por estadios.
donde vamos a tener síntomas intestinales que se intensifica la clínica previa. Hay síntomas gastrointestinales, ilioparalíticos, obstrucción intestinal. Asimismo, tenemos síntomas pulmonares, donde hay crisis asmáticas con tos y sibilancias, disnea, bronconeumonía, neumonía típica, hemorragia pulmonar con infiltrados difusos bilaterales en una radiografía de tórax. Tenemos en el sistema nervioso central cefalea, alteración del estado mental, meningitis, abscesos de gram negativos con convulsiones. Y finalmente en la piel vamos a presentar petequias y púrpura severa. Vamos a hablar del diagnóstico de estrongiloides estercoralis. Para hablar del diagnóstico de este parásito, nos vamos a centrar en dos aspectos: el diagnóstico parasitológico del mismo y los exámenes complementarios que van a ayudar a hacer el diagnóstico de la estrongiloidiasis. Desde el punto de vista parasitológico, vamos a tener el examen de ese seriado y alternado, que lo podemos dividir en tres tipos de exámenes, que van a ser un examen simple de ese, examen que se va a realizar en las primeras 24 horas. Este examen es principalmente recomendado en pacientes inmunocomprometidos y no tiene tanta sensibilidad como lo siguiente. También tenemos el examen Birman, que va a ser utilizado a través de una muestra de heces principalmente, pero también se pueden utilizar algunos otros fluidos sospechosos, como ejemplo del esputo. Por último, también tenemos un cultivo agar, que es uno de los exámenes más recientes descubiertos y ha demostrado tener buena aceptación en cuanto al diagnóstico parasitológico de estrongiloides estercoralis. Luego tenemos los exámenes complementarios, que básicamente se centran en una hematología completa, principalmente para orientarnos en lo que es la eosinofilia. Tenemos biopsias del tejido donde se ubica este parásito y, bueno, los exámenes inmunológicos como el ELISA. El examen simple de heces, como ya mencionaba, es un examen que se realiza en las primeras 24 horas. Se busca evidenciar larvas rhabditoides y cuando se utiliza en pacientes inmunocomprometidos, se está buscando una hiperinfección, es lo que se busca en este tipo de examen. No es un examen tan recomendable para diagnosticar estrongiloides estercoralis, debido a que tiene una sensibilidad solo de aproximadamente el 20%. Además, existe el sesgo de saber si realmente se tomó en el tiempo adecuado y por ende no es el examen de mayor utilidad para el diagnóstico de este parásito. El fundamento de este examen se basa en tomar muestras de heces y mezclarlas con solución salina y Lugol para así obtener una suspensión homogénea que luego se pueda preparar para ver a través de un microscopio, donde veríamos las larvas que son expulsadas en la fase de dispersión por el paciente. Porque no es un método sensible para estrongiloides estercoralis. Bueno, ya decíamos que existe el sesgo del tiempo en el que realmente se toma esta muestra, además que se usa más que todo en pacientes inmunocomprometidos, y que un examen simple de ese principalmente va destinado a buscar huevos de otro tipo de virus. El método de Birman es un método parasitológico ideal para el diagnóstico de estrongiloides estercoralis, que se basa en el hidrotropismo y el termotropismo positivo que va a tener este parásito para poder realizar el diagnóstico del mismo. Cuando estamos utilizando este diagnóstico, estamos diagnosticando parásitos que están en una fase de migración tisular. Es un examen que va a tener una sensibilidad que, según los autores, varía entre un 70 y un 90%, pero en resumen va a tener una sensibilidad aceptable, por lo que fue el primer examen, que era un gold estándar para diagnosticar estrongiloides estercoralis. Algunos autores indican que tiene una especificidad incluso del 100%, otros discrepan un poco en esto, debido a que también se pueden diagnosticar algunos parásitos como los anquilostomidios, por lo cual algunos autores dicen que va a tener un poco menos de especificidad, pero igual los rangos estarían aproximadamente un 90% de especificidad. ¿Cuáles son los pasos para realizar un examen de este tipo? Bueno, el primer paso va a ser tomar unas copas o unos embudos. Incluso hay autores que hablan de una versión más económica, que se pueden utilizar envases de refresco que sean cortadas su parte superior para utilizarlos para este examen. Se va a colocar una gasa en la parte superior de dicho embudo y en la parte inferior se va a conectar hacia una manguera que va a estar cerrada, así como pueden apreciar en la imagen. En la parte superior donde se encuentra la gasa se va a colocar la muestra de heces y se va a esperar que, debido al hidrotropismo positivo que tienen las larvas, van a migrar hacia el fondo del embudo. Posteriormente, cuando se realiza una muestra del sedimento, allí se van a poder evidenciar las larvas rhabditoides de estrongiloides estercoralis. Tenemos también el cultivo agar, que es un cultivo más reciente, realizado a mediados de 1990,
Este cultivo es más sencillo de preparar, ya que consiste en tomar una placa de agar nutritivo, donde se van a colocar aproximadamente unos 2 gramos de heces en el centro, a 37 grados centígrados, y se van a esperar 24 horas para poder evidenciar lo que serían las colonias tortuosas, que están indicando el movimiento de las larvas L3 de Strongyloides stercoralis. La muestra que se toma aquí está en fase de dispersión igualmente, y la sensibilidad que ha demostrado este examen ha sido superior a la del examen anterior. Hay registros de autores que hablan de hasta un 90% de sensibilidad en este examen, por lo que han recomendado que se sustituya el Birman por este cultivo en agar, ya que además de tener mayor sensibilidad, va a ser un examen que va a tener menor procedimiento a la hora de realizar, ya que simplemente estamos hablando de una placa de agar. También tiene limitaciones que básicamente se centran en las complicaciones que puede tener, ya que estamos hablando de larvas en estadio infectante, por lo cual se recomienda mucha discreción a la hora de trabajar con este tipo de cultivos. Por otro lado, tenemos exámenes complementarios, ya saliendo un poco del lado parasitológico, y estaríamos hablando principalmente de una biopsia por endoscopia superior, que consiste en evidenciar los distintos estadios del parásito en su hábitat definitivo, donde a través de una endoscopia superior se busca tomar la biopsia para luego evidenciar, como vemos aquí en esta imagen, al parásito en la mucosa del duodeno. Entonces es un examen más invasivo que se utiliza ya en últimas instancias para descartar o tener 100% la certeza del diagnóstico. Por último, los diagnósticos complementarios de Strongyloides stercoralis, tenemos el examen de hematología. Este tipo de examen se orienta más hacia cuantificar la eosinofilia, que nos está hablando de cronicidad de dicha patología. Este examen va a ser muy variable en pacientes inmunosuprimidos y por lo general se realiza para llevar un control ya una vez se ha indicado el tratamiento y estamos en fase de recuperación. Por lo general en pacientes asintomáticos la muestra nos va a indicar un porcentaje mayor a 450 por milímetros cúbicos, y en los inmunocomprometidos va a ser poco marcada, pero como les decía al inicio, va a ser variable en estos pacientes. En cuanto al tratamiento de la estrongiloideasis, debemos mencionar los siguientes antihelmínticos. Primero, la ivermectina, el cual es elección y es el mejor tratamiento, ya que se obtienen curaciones de un 88 a un 100% con una dosis de 200 microgramos kilogramos en una sola toma durante 2 días o 200 microgramos en 2 ocasiones con 2 semanas de intervalo. En casos de intolerancia a la vía oral o imposibilidad de absorción por esta vía, se deben utilizar suspensiones de ivermectina por enema que dan buenos resultados. Tenemos el thialbendazol, cuya dosis recomendada es de 25 miligramos kilogramos días durante 3 días. En los casos graves de autoinfección, se debe aumentar la dosis a 50 miligramos kilogramos días y prolongarse el tratamiento por 10 días o más. Por último, tenemos el albendazol, cuya efectividad es moderada en la estrongiloideasis. Su dosis recomendada es 400 miligramos días por 3 a 6 días y en los inmunodeficientes se ha tenido que aumentar la dosis a 800 miligramos días por 6 días. Por último, hay que decir que la evaluación del tratamiento se efectúa desde los exámenes parasitológicos hasta los controles serológicos. Por lo tanto, las cuentas de eosinófilos y las pruebas serológicas sirven como marcadores de éxito o fracaso de un tratamiento. Hay que considerar y mencionar que si hay un fracaso de un tratamiento de estrongiloideasis, se puede ver a la existencia de una infección concomitante de HTLV1. En cuanto a la prevención, hay que resaltar que los usos y las costumbres desempeñan una función determinante en la infección, por lo tanto es importante entablar pláticas de concientización y conocimiento de los factores ambientales que favorecen la presencia de la enfermedad en las poblaciones rurales y semirurales, que son las más afectadas. Por lo tanto, podemos decir que la prevención primaria constituye la mejor estrategia de prevención para limitar el surgimiento de la estrongiloideasis al controlar la aparición de sus factores de riesgo. La prevención de las infecciones primarias por estrongiloides implicaría entonces prevención de la defecación antihigiénica utilizando letrinas o inodoros, evitando el contacto directo de la piel con el suelo usando zapatos, no dormir ni sentarse en el suelo ni en la playa y no trabajar con el suelo sin guantes de protección. Tratar adecuadamente las aguas residuales, no fertilizar cultivos de frutas y verduras con excrementos humanos y realizar campañas de información para educar a la población. En la actualidad, además de estas medidas preventivas tradicionales, se debe agregar el uso de tratamiento comunitario utilizando antihelmínticos, ya que la práctica de esta medida puede mejorar los resultados al mantener un bajo índice de prevalencia y la intensidad de la parasitosis sería menor.
Teniendo en cuenta la prevención del síndrome de hiperinfección, tenemos que entender que la diseminación es una condición médica peligrosa con mortalidad extremadamente alta. Por lo tanto, si una persona cree estar infectada, la mejor manera de prevenir una enfermedad grave es realizar una prueba y si se determina que la enfermedad es positiva, recibir tratamiento. Esto es lo que sería entonces la prevención secundaria y terciaria. Se debe discutir las pruebas con un médico si estás entonces tomando esteroides u otras terapias inmunosupresoras, a punto de comenzar a tomar esteroides u otras terapias inmunosupresoras, si estás infectado con el virus linfotrópico 1 de células T humanas, si estás diagnosticado con cáncer o estás donando o recibiendo trasplantes de órganos. Entre las pruebas disponibles tenemos los exámenes de heces, diagnóstico molecular y serología, siendo las pruebas serológicas las más confiables y las más sensibles, especialmente en poblaciones de áreas endémicas de estronquiloides. Estos exámenes deben aplicarse especialmente si el paciente presenta una posible exposición a estronquiloides, una eosinofilia inexplicable y síntomas que sugieren estronquilodiasis. Para poder saber si un paciente sufrió una posible exposición a estronquiloides, hay que preguntar los antecedentes de viajes o residencias en áreas endémicas, recientemente o incluso en un pasado lejano. Si los pacientes tienen estronquiloides, debe instituirse el tratamiento y documentarse la curación antes de la inmunosupresión. En algunos casos, debido al retraso entre pedir las pruebas serológicas y recibir los resultados, algunos abogarían por el tratamiento empírico con ivermectina en pacientes en alto riesgo.